Hola, bienvenidos a una cápsula de la asignatura Cálculo Vectorial. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia, quien les acompañará a lo largo de 16 cápsulas, las cuales están preparadas con los conceptos que contempla el cálculo vectorial. Cápsula 8. Funciones reales de varias variables. Gráfica de una función de varias variables. Curvas y superficies de nivel. Límite y continuidad de una función de varias variables. Funciones reales de varias variables. Superficies de nivel, límite y continuidad. El dominio multivariable. Funciones escalares comunes. Hasta ahora, gran parte del cálculo se basaba en una función f de x, donde una única entrada, por ejemplo, el tiempo, produce una salida, por ejemplo, la temperatura. Es decir, es un mapeo de R a R, es decir, de una dimensión en la misma dimensión. Mapeo de varias variables. Una función f con respecto a xy toma un conjunto completo de entradas, es decir, un par ordenado, y produce un único número real, un escalar. Entonces, f de un r cuadrada pasa a un r unitario. Visualización del 2D al 1D. Imagina que el dominio es el piso entero de una habitación en el plano XY. Para cada baldosa específica XY en el piso, la función calcula una altura o valor. Este valor se grafica en el eje Z, que se eleva verticalmente desde ese punto exacto del piso. El conjunto de todas las alturas crea un techo o relieve topográfico sobre el plano. Y en la imagen podemos ver cómo diferentes formas de graficar estas alturas con respecto a Z, según lo que vaya definiendo la función de las variables, para así poder visualizar. La superficie espacial. La gráfica de una función z igual a una función f con respecto a x y y simultáneamente es matemáticamente una superficie tridimensional en el espacio euclidiano. Tenemos la siguiente función, donde S, refiriéndonos a la superficie, es un conjunto de tres valores x, y, z que pertenecen a R cúbica, tal que z va a ser igual a la función f que depende de x y y simultáneamente. A diferencia de las curvas vectoriales de 1D a 3D, que son líneas, estas son mantos o sábanas con elevaciones y depresiones, es decir, un 2D a 3D. Y aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de una función z que depende de x y y simultáneamente, en las cuales nosotros podemos obtener pues el valor de z, el cual al graficar estos valores pues vamos a obtener una superficie del 2D a 3D. Análisis de superficies o trazas en el plano XZ cuando y es igual a 0. Si evaluamos la función que depende de x con y igual a 0 constante, estamos cortando el objeto 3D con la pared de la pantalla, dejando visible solo una curva plana bidimensional. En el plano YZ, cuando x es igual a 0. Si evaluamos la función con x constante igual a 0
y Y, el corte se hace desde una vista lateral. Estas curvas de corte reciben el nombre geométrico de trazas. Planos trasladados. Podemos hacer cortes en cualquier pared vertical fija, por ejemplo, con Y igual a 5, para entender el comportamiento local del volumen que estamos analizando según la función que estemos graficando. Catálogo cuádrico fundamental. Tenemos el paraboloide, que normalmente cumplen con una función del tipo z igual a x cuadrada más y cuadrada. La silla de montar, que cumple con un z igual a y cuadrada menos x cuadrada. Y el cono recto, que fundamentalmente cumple con z cuadrada va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada. Recordemos que el ejemplo que veíamos es ir graficando todos los valores que de z con respecto a estas funciones nos van a ir dando estos mantos o superficies bidimensionales en un campo tridimensional. Gráficas y curvas de nivel. Un concepto muy importante en ingeniería. Definición de curva de nivel. Bueno, la constante de altura va a ser la función evaluada en x y y simultáneamente, va a ser igual a una constante. Cortes horizontales. A diferencia de las trazas verticales, si forzamos a la altura z a hacer un número fijo c, obtenemos una ecuación estrictamente en x y y. Las curvas de nivel son el conjunto de todos los puntos en el dominio, es en el plano XY, donde la función alcanza exactamente el mismo valor de altura, z, como constante. Topografía, ingeniería práctica. La aplicación más intuitiva de las curvas de nivel es un mapa topográfico. Las líneas, isotermas, isobaras o contornos conectan puntos de idéntica elevación. Si las líneas están muy juntas, indica que la altura cambia rápidamente, un terreno escarpado o pendiente pronunciado. Si están separadas, el terreno es llano, es decir, existe un cambio suave. Aquí podemos ver en el ejemplo pues estas elevaciones. Vemos que en la parte derecha del dibujo las líneas que conectan los puntos de idéntica elevación están muy juntas. Por lo tanto, indican que la altura cambia rápidamente y tenemos una pendiente muy pronunciada. Y del lado derecho vemos que estas líneas están más separadas, por lo tanto el terreno es llano, tiene cambios más suaves en cuanto a su altura. Y es así como esto nos ayuda a la hora de poder graficar pues estas elevaciones manteniendo a z constante, ya que al ser constante solamente se van a graficar pues los valores que cumplan con esta constante. Expansión, superficies de nivel. Funciones de tres variables. Si tenemos un valor w igual a una función f que depende de x, y y z simultáneamente, el dominio ya abarca un espacio volumétrico en R cúbica y la gráfica formal exigiría 4 dimensiones, lo cual es visualmente imposible de trazar en una geometría clásica. La alternativa visual, en lugar de graficar, evaluamos la función f que depende de x, y y z simultáneamente y el resultado de esta ecuación igualada es una estructura tridimensional llamada superficie de nivel. Un ejemplo físico, pensemos en W como la temperatura en una habitación de servidor, la cual depende de x, y y z. Una superficie de nivel sería una esfera flotante donde todo punto en su cascarón registra exactamente 20 grados centígrados.
límite y continuidad en varias variables. El límite multivariable. Definición intuitiva. Se evalúa el comportamiento de la altura z conforme a los puntos x y y. Se aproximan infinitamente a un punto objetivo, a, b, en el plano. Notación matemática. Es un límite de la función f que depende de x y y cuando los valores x y y tienden a unos valores a y b. Esto es igual a L, el límite multivariable. Lo cual significa que la distancia entre la función f evaluada en x y L se puede hacer tan pequeña como queramos al restringir a los valores x y y lo suficientemente cerca de a y b. El problema de las trayectorias. Infinitas direcciones posibles. Diferencia radical con una variable. En cálculo diferencial de una variable, solo podíamos aproximarnos a un punto por la izquierda o por la derecha. En el plano cartesiano XY podemos acercarnos al punto A y B mencionado en la diapositiva anterior, en línea recta, en parábola, en espiral o mediante infinitas trayectorias o ángulos distintos. Esto es el problema de las trayectorias en este tipo de evaluaciones. Restricción absoluta del límite. Para que el límite exista matemáticamente y sea igual a L, la función debe acercarse a L sin importar absolutamente qué trayectoria elija la partícula para acercarse a y B simultáneamente. La técnica de demostración de no existencia. Si encontramos tan solo dos caminos, por ejemplo, acercarnos por x por y igual a x versus y igual a x cuadrada, que entreguen valores L1 y L2 respectivamente y sean distintos, el límite global no existe. Y pues aquí podemos ver un ejemplo de este límite en el cual están evaluando la función x y cuadrada entre x cuadrada más y elevado a la cuarta potencia, cuando x y y tienden a los valores de 0,0. Y vemos pues el inicial manteniendo a x igual a y cuadrada, se evalúa el límite y nos da un medio. En la segunda iteración con y igual a x, llegamos nosotros después del procedimiento, llegamos a un valor de x entre x cuadrada más 1. Por lo tanto, el valor 1 contra el 2 que se obtuvieron después de los límites son diferentes. Entonces, el límite global no existe. Propiedades de los límites. Al igual que en dos dimensiones, si los límites de la función f con respecto a x y la función g con respecto a x y existen, sean L y M, las propiedades escalares operan linealmente. Entonces, la propiedad algebraica de la suma y la resta, desarrollo evaluativo sería de la siguiente forma: el límite de la función f con respecto a x y más menos la función g evaluada en x y va a ser igual a lo mismo que los valores límites L más menos M. El producto escalar. Si nosotros buscamos el límite de la función f de xy multiplicada por un valor escalar c, es lo mismo que el valor escalar c por el límite de la función f de xy. Multiplicación de funciones. Evaluar el límite de la multiplicación de una función f y g con respecto a xy es lo mismo que el límite L de la función f por el límite de la función g evaluado como m. Cociente o división. El límite de la división de dos funciones f y g con respecto a x y y es lo mismo que el límite de f entre el límite de la función g, que lo vemos representado por m. Estricto es y necesario es que m sea diferente de 0 para que el cociente o división esté definido. Continuidad multivariable.
1. La existencia puntual. La función f evaluada en a y b no debe causar indeterminación, es decir, la división por 0 o una raíz negativa. Debe existir como un escalar real. El límite universal. El límite debe existir convergiendo hacia el mismo número L bajo cualquier trayectoria geométrica de aproximación posible. Igualdad. El valor evaluado en punto debe ser estrictamente idéntico al límite espacial, sellando el hueco en la superficie gráfica. Familias de funciones continuas. Los polinomios. Toda función polinómica de x y y, por ejemplo, una función f con respecto a x y y es igual a x elevado al cubo por y menos 5xy más 2. Es absolutamente continua en todos los puntos r cuadrada. Su límite siempre puede resolverse por sustitución directa. Funciones racionales. Si f de x es igual a p de xy entre q de xy, la función es continua en todas partes excepto donde el denominador se anula, que es cuando q xy es igual a 0. Composición. Si tenemos una función h depende de x y y esta es continua y g de z es continua, la función compuesta como f de xy es igual a e elevado a la xy preserva la continuidad integral de volumen. Herramientas TIC y visualización. Podemos probar límites 3D o trazar las curvas de nivel complejas manualmente. Es matemáticamente inviable en casos avanzados. Para esto podemos usar GeoGebra 3D, ideal para rotar superficies en tiempo real y trazar cortes planos o trazas. El Wolfram Alpha, esencial para evaluar asíntotas de determinaciones fraccionarias cerca del origen 0,0. Y en la imagen podemos ver un ejemplo del uso de estas tecnologías de la información para poder visualizar este tipo de ejercicios tan complejos de llevar a cabo físicamente. Con esto concluimos la cápsula, nos vemos en la siguiente.